Advertencia: el siguiente producto puede contener material atípico, sarcástico, satírico, vituperante y jocoso. Si usted está de acuerdo con las frases "el pobre es pobre porque quiere que roben, pero que hagan", así funciona la política en este país y hay que aceptarlo, solo son algunas manzanas podridas, el siguiente formato podría resultarle sensible e inadecuado. Se recomienda discreción. Conciudadanos, sean todos bienvenidos una vez más al noticiero más espantoso y espeluznante de todos los hogares colombianos. No te importa, noticias relevantes que a nadie le interesa. Y empezamos esta misión con Ciudadanos hablando de la nueva y fulgurante fórmula vicepresidencial de la doctora del Centro Democrático Paloma Valencia, pues no podría tratarse de nadie más que el fenómeno Juan Daniel Oviedo. Y es que si la izquierda pensó que sorprendía a alguien con su diversidad e inclusión nombrando a una indígena, pues la derecha le responde, y de qué manera, nombrando a un homosexual, a un rarito, mejor dicho, a un chueco. Y es que han dado tanto de qué hablar esta nueva pareja explosiva que han concedido diferentes entrevistas a los medios de comunicación. Una de las más sonadas y que ha dado más de qué hablar ha sido la de Revista Cambio. Es que el señor Juan Daniel Oviedo tiene que entender que aquí no le van a respetar su diversidad sexual, sus derechos y todas esas vainas. Y si no le gusta, pues se puede ir arrastrando por la puerta de atrás con la izquierda mundana y libertina. Pero es que de pronto, a través de una terapia de choque, se pueda convertir a Juan Daniel en un hombre hecho y derecho. A continuación, con Ciudadanos, veamos esta nota donde nos van a contar todos los pormenores, los detalles y los puntos más críticos de esta entrevista, entre otras declaraciones recientes del señor Juan Daniel Oviedo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para toda nuestra audiencia, pero principalmente para la Paloma de la Paz, paz, porque es que sin ella, sin su apoyo, sin su reconocimiento, nada de esto sería posible. Y es que a pesar de que yo soy un hombre con una sexualidad diferente, vos sos un gay bacán, con unos ideales muy opuestos a los de ella, un hombre muy de centro, muy centrado en mis cosas, ella creyó en mí, porque es que aquí lo único importante son mis votos, es que somos distintos y lo importante es justamente eso, sumar entre diferentes. Y ahora empezamos a ver esta entrevista de hace un par de semanas. Y el ejemplo de la política tiene que entenderse que hay que sumar entre distintos, sobre todo que hemos cultivado en la política la cultura de la traición, del engaño, de defraudar. ¿Sí? Entonces, justo antes del cierre de las elecciones, salieron los ataques a decir cada voto por Oviedo es un voto por Uribe. ¿Sí? Nosotros reaccionamos. Como lo dijeron 2 días antes, un día antes de las elecciones, ahora que estamos haciendo esta coalición, en donde una representación, llamémoslo así, del centro político, que es lo que yo quiero ofrecer en este proyecto o en esta dupla con la derecha, entonces todo el mundo dice, sí, ¿vio? Ese Oviedo desde el comienzo es un uribista tapado, y sus votos iban para allá. ¿Y qué tanto fue Uribe el artífice de que esto sucediera? No fue el artífice, pero tampoco. ¿O el facilitador? No, pero yo lo que creo es un país que tiene como tantas heridas, que si uno mira para atrás, lo único que encuentra es dificultades y piensa en su futuro. Todo el mundo tiene claro que el futuro de Colombia solo funciona si somos capaces de ponernos de acuerdo en algunas cosas. Si no, no va a haber futuro. Claro. ¿Cierto? Nosotros no podemos seguir saboteando el barco en el que vamos todos. Pero cuando dicen sí, hay que estar unidos para salvar a Colombia, para construir el país, para poder hacer realidad ese sueño, la gente se imagina la unidad con los que ya son amigos, con los que son iguales. Bueno, aquí hay que mencionar un punto muy importante, el hecho de acontecimiento y no de planta, de que yo haya votado en los últimos años por candidatos de derecha, incluyendo al presidente Uribe, a los candidatos de Uribe, no me hace una persona de derecha y mucho menos uribista. ¿A quién se le puede ocurrir semejante barbaridad? Y prueba de ello es que yo reporto periodicazos y no balazos. También hay que mencionar que mucha gente está preguntándose por qué ahora el eslogan de Paloma de sumar con diferentes, el eslogan de nuestra campaña, cuando se dedicó durante estos 4 años junto a su partido y afines a hundir las reformas del gobierno y en muchos casos archivarlas sin siquiera debatirlas como debería suceder en una verdadera democracia. Bueno, la verdad es que estos 4 años fueron 4 años de aprendizaje y ahora sí llegó el momento de darnos cuenta de que hay que trabajar con diferentes y el momento es ahora en mayo.
crean en nosotros. Y también hay que mencionar que una de las primeras contrariedades en este fragmento de la entrevista es que ella con su discurso empieza a salvar a Colombia, ¿no? Una frase muy apocalíptica donde ahí ya vemos un cruce de opiniones porque yo no estoy de acuerdo con eso y lo he mencionado y lo he reconocido durante diferentes entrevistas a muchos medios donde el país está bien, le está yendo bien, donde yo reconozco esas cosas buenas o las reconocía. No es el país que creíamos que íbamos a ser cuando mucha gente dijo, uy, ¿cómo fue que ganó Petro? Va a acabar el país. ¿Sí? Hoy Colombia está contenta y va a amanecer más contenta en enero de 2026, porque el huevo está barato, el dólar está barato, la economía crece, el desempleo en mínimos históricos y la gente que vota, no la que simplemente responde las encuestas con su voto con el deseo, ¿sí? La gente que vota va a decir, ¿cuál es la fregadera de la oposición? ¿Qué es lo que está mal? Ahora pasamos a otro punto que es sumamente crítico y neurálgico para el país y es en torno a los acuerdos de paz y a la JEP, donde nuevamente hay un cruce, una antítesis de ideas, pero aquí yo quiero destacar los valores de Paloma, la idiosincrasia y su folclore que resalta toda esa colombianidad de nuestro pueblo, ¿no? Porque es que ella está postergando las cosas, no como la izquierda que quiere anticiparse a todo, que el cambio climático, sistema preventivo de salud, etcétera, etcétera. Porque ella claramente cuando le preguntan al respecto dice una frase sumamente categórica, majestuosa y dice: toca que vean la película, y me parece súper bien, como quien dice, ella ni siquiera se ha posesionado y hasta que no lo haga no va a pensar cómo abarcar este tema de la JEP y demás con unas visiones tan opuestas con su mano derecha. Entonces está muy bien, ¿por qué preocuparnos ahora por eso? Después miramos. Y llama la atención que instantes después, unos minutos después, ella dice, es que estas conversaciones incómodas hay que tenerlas. Que es su diferencia de posiciones frente a la paz o al acuerdo de paz de La Habana y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Juan Daniel decía, para mí esto es un poco una línea roja, que se respete y se cuide ese acuerdo. Quisiera ver como una línea roja. Y no era una línea roja. No, Okay. es que los No, el medios, único acuerdo los que hay medios aquí- querían desde el comienzo poner las situaciones como líneas rojas. Como línea lo roja. que le decía. Y Paloma dijo, yo no he movido mi posición una Pero vez. lo que decía Paloma es muy valioso y en eso coincidimos y eso ha sido exitoso de esta conversación. Y es que tal vez sumar entre distintos no es sumar en la superficie, sino primero juntar cicatrices. Sí, Y a ellos les duele un tema importante de lo que sucedió con el acuerdo de paz, pero a nosotros también. No significa que tengamos que intercambiar posiciones. Podemos cada uno dentro de nuestra claro, pero en cierta Federico, Paloma hay que no, hacer yo te algo. voy a decir Entonces yo quiero qué pasa. entender qué es lo que Yo te se va voy a plantear ese decir día. qué pasa. No sabemos qué pasa. Te toca verte la película. ¿Sabes por qué? Porque caminar entre distintos en este país es muy poco usual. Sí. Y entonces, ¿cómo vamos a manejar estas discusiones? Es algo que vamos a ir construyendo, Juan Daniel. Aquí lo que los colombianos tenemos que pensar es que si nosotros abrimos una conversación dolorosa, no nos vamos a poner de acuerdo. Y si tú nos vas a entrevistar ahorita, pues él va a decir lo que piensa y yo lo que... Y entonces ustedes van a decir, y al final... Al final se hace lo que Pero diga la hay una presidenta. cosa, hay una Pues, cosa muy ¿o no? potente. Al final depende de lo que la presidenta quiera hacer. Por eso. ¿En qué sentido? En que yo creo que estas conversaciones difíciles hay que tenerlas. Sí, pero Y entonces tenemos que poder tender puentes. Aquí vemos entonces, y como muy buena filósofa, ella nace una nueva antítesis, una nueva contrariedad, pero ya no entre ella y mi persona, sino entre ella con ella, porque en efecto hay que tener conversaciones incómodas, sobre todo a la hora de gobernar un país, pero minutos antes nos deja con más dudas que certezas, no nos dice absolutamente nada. Entonces, periodicazo por contradictoria y pusilánime. Pero no todo es malo con ella. Por ejemplo, ella es autora de un proyecto, de una reforma o contrarreforma que quiere modificar un poco las dinámicas de la JEP. Escuchémosla. la presidenta Paloma Valencia, ¿qué es lo que plantea hacer con la JEP cuando llegue? ¿Plantea eliminarla, hacer una reforma constitucional, no Yo tengo mi prorrogar su proyecto vigencia? radicado. Mi proyecto existe. Ajá. Es un proyecto que Pero no es simplemente... de eliminación. No es de eliminación, es un proyecto que defiende los derechos humanos de la fuerza pública dentro de la JEP. ¿Usted está de acuerdo con que defendamos los derechos humanos de la fuerza De todo pública? el mundo, claro. Entonces, fíjese que si usted me dice, seguramente no. Ahora hay que sentarnos y mirarlo. Esta es una conversación que el país tiene que tener. Usted tiene que pensar que la JEP se diseñó como un tribunal de culpables. ¿Por qué? Porque iban a ir a guerrilleros que todos, hasta el más bueno, había cometido delito de rebelión, ¿cierto? Eran todos, sí, todos tenían un delito. Por eso era un tribunal de culpables. Pero mucha fuerza pública que estaba judicializada en la justicia ordinaria prefirió irse a la JEP no porque fuera culpable, sino porque las condiciones de juzgamiento con DIH
eran mejores La crítica que tenía el expresidente Uribe decía, los militares van a tener que reconocer cosas que no hicieron. para poder salir. Claro. Entonces, ese hueco, Federico, se formó en unas negociaciones que yo hice en el gobierno Santos. Porque la verdad la JEP nunca estuvo diseñada para decidir sobre la culpabilidad de alguien. Yo introduje el elemento de presunción de inocencia de la fuerza pública, pero ese elemento no tuvo nunca desarrollo. Pero, ¿su proyecto implica una reforma constitucional? No, 8 hoy no está vueltas. como constitucional. O sea, podría Está modificar la JEP. la estatutaria de la JEP y hay otra ley que la formó, que no me acuerdo cómo se llama la ley. Y explicado para un niño de 5 años, entonces lo que usted quiere hacer es... Presunción de inocencia, que ya doble está. instancia. No está porque el procedimiento no está. Ok, entonces, presunción de inocencia, doble instancia. Doble conformidad y la posibilidad que tiene todo el mundo de que... ¿Y doble instancia ante quién? Pues ahí es donde viene el debate, porque ahí no hay doble instancia. Claro. Usted podría pensar Pero que ante la Corte misma... Suprema- Entonces acá hay un proyecto que se quiere erradicar con unas figuras muy específicas, pero cómo y ante quién empezarlas a implementar no tenemos ni idea, pero no importa, no nos preocupemos tanto en el cómo, sino en el fondo de las cosas, ¿sí? Las formas y el método, eso pasa a un segundo plano. Eso muestra también un poco la preparación de Paloma y el conocimiento que tiene sobre sus propios proyectos, ¿no? Lo cual es una enorme garantía y tranquilidad para el país. Pero bueno, veamos cómo concluye esta conversación en torno a la paz en esta temática en específico. Acompañar a este sistema con los recursos institucionales y económicos suficientes para que sea efectivo nos puede permitir, en mi consideración, que al final de nuestro mandato entreguemos un informe que dé evidencia de rendición de cuentas de cuál es la efectividad de la JEP para que el próximo gobierno pueda tomar una decisión informada. Y él espera que el lejos de informe los salga actos bueno políticos. y yo estoy segura que sale malo. Ahora, cuando yo oigo a Juan Daniel decir la JEP necesita más recursos y No, más es una dientes, yo cantidad creo de plata que eso que se para va a Paloma es muy difícil de oír, ¿o no? Plata no hay, es la ventaja. Pero la podemos encontrar. La verdad, mire, yo creo que los debates se van teniendo en el momento donde se van teniendo. ¿Cierto? Yo creo que una de las cosas que Colombia no puede seguir haciendo es ponerse problemas que no tiene. Uno puede torear todos los toros, pero uno por uno, ¿cierto? Yo lo que creo es... Yo siento, Paloma, que un poco lo que piensa alguna gente es que el debate sobre la JEP y sobre tal es para muchas personas un problema que ya no se tiene tanto. En la Pero es un problema los de para la las fuerza FARC pública. ya no están en el Congreso. Para la fuerza que ya pública y para para la las fuerza víctimas pública, es súper importante. Para la fuerza pública y las víctimas, que ninguna de las dos les gusta la JEP, es complicado, Federico, porque cuando tú hablas con ellos lo que te muestran es una carencia de justicia. Por ejemplo, las víctimas de las FARC, que tienen unos profundos dolores en torno a cómo ha funcionado la JEP, pues van a hacer unas manifestaciones. ¿Cuál es el compromiso que tenemos Juan Daniel y yo? Pues escuchar y tomar Y decisiones. sobre todo tomar una oportunidad, perdóname que te interrumpa, Paloma, y es que vamos a iniciar nuestro mandato a 10 años del acuerdo. ¿Sí? Y no podemos seguir tapando y escondiendo las cicatrices que tenemos. Simplemente podemos, el no y el sí, podemos estar juntos alrededor de que la paz exista, con resultados, con evidencia, sin ir tanto atrás de que sí o que no, que sí o que no, no, sino que podemos unir esfuerzos reconociendo que hay dos posiciones distintas. Podemos decir, paz va a haber y vamos a garantizar, por ejemplo, como lo hemos hablado, que la vicepresidencia pueda permitir que la política social y desarrollo territorial, a la parte darle resultados a la gente para que pueda vivir tranquila de su trabajo y sin miedo, pues haga manifiestos los compromisos que nosotros tenemos dentro del bloque legal y constitucional alrededor de la paz. Yo lo que veo es que cada problema hay que lidiarlo en el momento en que uno lo tiene. Si uno se pone problemas que no le toca enfrentar hoy en día, pues es muy difícil avanzar. Pero era importante tener esa conversación y hacer esa pregunta a la gente. Dice, es que usted está poniendo peros que no son necesarios. ¿Cómo es posible hacer esa ligereza en torno a la paz y a la JEP? Como quien dice, eso ya no es tan importante, ¿no? La paz dejémosla en un segundo plano, porque nosotros sabemos vivir completamente en armonía, ¿no? No solo en el conflicto armado, sino en nuestras relaciones cotidianas con el otro, en el transporte público y demás. Pero bueno, en resumidas cuentas, no sabemos cómo vamos a hacer, porque Paloma tiene unas posturas muy firmes y yo otras donde queremos tener un poco más de recursos, pero ella quiere examinar mejor la cosa. Ella dice que se puede gobernar entre el sí y el no. ¿Cómo hacerlo? No tenemos ni idea, pero bueno, vamos paso a paso, suavecito. Igual, ella ya lo dijo muy bien. Aquí la última palabra, lo que se va a hacer, ¿quién lo decide? La presidenta. Al final se hace lo que Pero diga la hay una presidenta. cosa, hay una Pues, cosa muy ¿o no? importante. Al final depende de lo que la presidenta quiera hacer. Por eso. Llegamos con un tema que es el coco para los padres de familia, que es la educación sexual, los derechos reproductivos impartidos desde el Estado a través de las instituciones en la niñez, la adolescencia, donde también vamos a ver un tema un poco polémico porque la gente cree que entonces voy a tirarles el rayito homosexualizador. Entonces también hay que hablar un poco del matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Porque yo parto del principio que la ideología de género no existe.
concepto de radicalización, de los estudios sociológicos de género que han avanzado con evidencia científica de la identidad como una construcción social. Sí, distinta al sexo. Entonces, rápidamente, es complejísimo, pero hoy la investigación científica e incluso genética establece que existen predisposiciones genéticas y combinaciones de cromosomas que pueden hacer a las personas proclives a que esa pregunta se dé. Y es un tema muy complejo de la intimidad. Y en eso yo respeto lo que dice Paloma. Uno no puede promover eso, ¿sí? Pero lo que uno no puede confundir es que hablar claro de eso sea un problema y sea una ideología. Porque por hablar claro de eso, hoy yo soy el promotor, supuestamente por las bodegas y los movimientos cristianos, de las transiciones de género. Y de la ideología de género. Lo cual no es. Y quiero interrumpirlo muy brevemente porque Juan Daniel dice que no existe, pero para Paloma, ¿la ideología de género qué es? Si tocara definirla muy concretamente. Es cuando, además de atender lo que dice Juan Daniel, que es cómo uno logra crear entornos escolares seguros para que un niño que tiene una identidad de género diversa pueda estar seguro, tú decides que la manera de hacerlo es generarle la pregunta por su identidad de género a todos los demás. Eso es lo que yo llamo ideología de género. Es cuando tú le dices a un niño que no está teniendo ninguna manifestación, es que tú no sabes si tú eres niño o niña. Tú tienes que pensar qué vas a hacer. Le complejizas un problema que ese niño no... Eso me suena un poco, Paloma, como la frase de Juan Daniel de que hay un miedo de que nos van a maricar el partido, ¿no? No, porque es que son niños. Yo, en términos de partido y eso, me parece que no tiene... Pero igual, ¿a uno lo pueden maricar, Juan Daniel? No, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero yo pienso que esos no son, digamos, es que no es, la pregunta no es si te pueden, y no me gusta la palabra, si te pueden... La uso porque Juan Daniel la ha hecho famosa. Pero yo diría, el tema no es ese. El tema es que esos son asuntos que trata tu familia, no el colegio, ni el Estado. Esa es mi posición. Y es ahí donde la conciliación y lo que hemos podido hablar es, a pesar de que existen esas diferencias, porque no las vamos a cambiar, y existe una discusión global alrededor de la existencia de la ideología de género, tanto es así que existen movimientos extremos que dicen que la Agenda 2030 promueve la ideología de género. Pero más allá de encontrarnos en esos puntos distantes, lo que uno sí debe tener claro es que debe preparar a los docentes y a los directores de las instituciones educativas del país para que cuando vean ese tipo de excepciones las puedan gestionar y hablar con los padres e invitar a los padres a una conversación, que es lo que sucede con el sistema de escuela de padres y madres que existe por ley desde hace rato, pero nadie le para bolas. ¿Por qué? Porque existe un prejuicio, digo yo con todo el respeto, moralista de los papás que dicen, no, yo no quiero hablar de esas cosas con la gente del colegio, yo soluciono esos asuntos con mis hijos. Pero ¿qué pasa? La evidencia de un estudio que hizo la Fundación Tirando por Colombia muestra que 2 de cada 3 padres de familia asienten que no tienen ni idea para poderle hablar de sexualidad a sus hijos. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, con mis hijos no se metan, tenemos que encontrar un punto medio lejos de, estoy de acuerdo, uno no puede adoctrinar, uno no puede ideologizar estas cosas, y uno no puede normalizar estas excepciones, hay que tratarlas con mucho cuidado, pero también hay que hacer un acto de conciencia, que hay que buscar de forma respetuosa cómo el Estado le muestra a los padres de familia que si no saben, al menos tienen con quién hablar de ese tema para de esa confusión alrededor de la radicalización de eso, que hoy me tocó aclararle a Néstor Morales que lo mío no es una identidad de género, que es una orientación sexual. No sabía. Exacto. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar la forma de no irnos a los extremos de la apología o del silencio. Tenemos que buscar que la educación ofrezca las herramientas para que los padres de familia, cuando enfrentan ese tipo de situaciones, acompañen. Yo entiendo que el intervencionismo del sistema educativo en esos temas debe conciliarse con la autonomía de la familia, ¿sí? Que constitucionalmente no es, porque existe un prejuicio. Entonces cuando Paloma dice familia, pues automáticamente todo el mundo lee que es familia tradicional. De verdad. Y no, Paloma, sí, la de macho y hembra, digamos, la de hombre y ¿su mujer. concepción de la familia puede ser de 2 hombres? Sí, puede ser de 2 hombres, claro que sí, nosotros reconocemos eso. ¿Y esos 2 hombres, usted está de acuerdo con que adopten un niño? Yo no estoy de acuerdo con la opción gay. ¿No está de acuerdo? No. O sea, ¿usted no está de acuerdo con que Juan Daniel adopte un niño? Me cuesta, yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo porque yo creo que ahí prevalece el niño. Prevalece el niño, dice Paloma, y eso es de alguna manera decir que 2 hombres o 2 mujeres que quieran criar un hijo pues lo están no poniendo en riesgo, pero digamos no garantizando sus derechos. Y Juan Daniel, oyendo eso, ¿qué opina? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en oposición a eso. Yo creo que sí existe la posibilidad. ¿Sí? Yo hoy en Colombia está habilitado. ¿Sí? Tengo amigos cercanos. ¿Usted ha querido adoptar? Claramente yo no, aunque quisiera. Ahora recuerdo la frase que decía Petro de no votar por el verdugo. Periodicazo para mí por caer en cuenta tan tarde. Bueno, retomando las palabras de Paloma, pues claramente hay una discrepancia nuevamente. No me parece que se le niegue la posibilidad a un niño, aunque ella no lo quiera admitir, que ella prefiera que un menor esté solo en un orfanato donde pasan tantos vejámenes, injusticias, cosas que no deberían pasarle a nadie y menos a un niño, y prefiera eso que una familia, sí, diferente, pero una familia a fin de cuentas tenga la oportunidad emocional, económica, que le da todas las garantías del mundo de inculcarle a ese niño respeto, amor, que tenga una familia buena, decente y demás. Quizás ella lo hace por miedo, desconocimiento a lo diferente, por odio, no lo sabemos realmente. Y es que he hablado con ella, pero no la logro descifrar. Pero no importa, yo estoy dispuesto, como lo vengo diciendo, a mediar. Entonces, que cercenen ese derecho para personas a las cuales quizás representaba con una sexualidad diferente y quieren tener la oportunidad de formar un hogar. Pues bueno,
no pasa nada. Hay que renunciar a ciertas cosas, así involucre derechos para ciertas personas, para salir adelante, ¿no es así? Por eso el Centro Democrático es tan amigo de los derechos humanos y el progreso, o bueno, para determinadas personas. Entonces, mi querida Paloma, ya sabe, va a tener que remangarse las mangas, ¿no? Y ponerse a trabajar bastante por la niñez, por la primera infancia y demás, porque yo ya no le voy a poder ayudar en eso. Y otro flagelo que es importante combatir y el que no se habla es del reclutamiento forzado de menores. Entonces, si tanto quiere proteger a los menores, no solo proteja de los homosexuales, también proteja a los del conflicto armado. No se vaya a hacer la marica con eso. Bueno, y pasamos ahora a hablar de otro tema crucial, nuevamente, orillas diferentes, y es la legalización de las drogas, hablando específicamente de la marihuana. Veamos. Legalización de la droga. Juan Daniel. Yo tengo una posición política que el uso Recreativo de la marihuana y... el uso recreativo de la marihuana para población adulta, que son modelos o enfoques de salud pública que se han manejado en otras jurisdicciones, Estados Unidos, Canadá y en Europa, ha dado evidencia concreta de que permite que la visión policiva de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad sea más efectiva. Entonces, debemos garantizar, muy en línea con la protección de los derechos de los niños, es que los entornos educativos y la niñez y la juventud estén completamente aislados de consumo de sustancias psicoactivas, discriminación por cualquier tipo, creencias religiosas, orientación sexual, por discapacidad, porque las personas con discapacidad también sufren discriminación en los entornos educativos. Y eso es un elemento que el Congreso ya viene discutiendo en diferentes elementos. Entonces, somos un país en el que la Corte Constitucional declara que la dosis personal para personas mayores de edad es permitida. Paloma, sobre lo mismo. Es que está permitida. Lo que pasa es que yo sí voy a recoger la droga de las calles. Yo los parques llenos de droga al lado de los colegios. Está permitida, pero no está legalizada. Yo no la voy a legalizar. Yo he sido la ponente de todas las ponencias de hundirla. Yo no creo que la libertad sea uno consumir droga. Claro, y es que seguramente sustancias como el azúcar, como el licor y el cigarrillo no generan ningún tipo de dependencia. Pero traigamos a colación el paradigma que nos intenta plantear Paloma, y es la libertad no es el consumo de drogas, a menos que, solo sí, a excepción de si ciertas empresas o conglomerados con un alto valor económico que se encargan de producir productos que generan adicción y dependencia dentro de sus clientes, financian mi partido político. Esa sí es la verdadera libertad, libertadora, libertaria. Pero bueno, pasamos ahora con las frases intelectuales o algunas de ellas que nos deja esta entrevista. Como industria, o en el cannabis, digamos, como industria medicinal. Lo de la medicinal me parece bien, me parece bien que se Sí, hay una deuda tremenda. La regulación para que Colombia sea una potencia exportadora de marihuana de uso medicinal. Que eso, pues a mi juicio, el presidente Duque dejó pasar esa oportunidad. Yo lo considero tal vez como Juan Daniel una oportunidad económica. La presidenta Valencia no lo vería así. Vean, yo me puse a eso, pero es por una razón distinta a que me parezca grave que consuman marihuana medicinal. El problema es que nos genera una dificultad para distinguir la legal de la ilegal. O sea, devolvámonos. Porque Nosotros pues, tenemos... si se vuelve legal, pues ya no hay ilegal, ¿no? Yo tengo una posición contraria. La legalidad de ese uso recreativo en la marihuana adulta viene con un sistema de trazabilidad que se ha implementado de forma muy precisa en donde se ha aplicado. Y esa trazabilidad es la que permite precisamente la preocupación que tiene Paloma, perseguir efectivamente cuál es el aprovisionamiento ilegal y conocer las cadenas económicas que están detrás. Yo creo que eso nos iría como el oro. 60% ilegal, 40% legal y financiando puros grupos ilegales que generan violencia. Entonces, no, el oro es legal y 60% es ilegal. Los mercados ilegales no desaparecen por la legalidad del producto. Claro, eso tiene mucho más sentido, ¿no? Como quien dice, señor, usted se está fumando un porro. Sí, qué pena, pero es que es un porro legal. Ah, bueno, y el que se está fumando la señorita, ah, no, ese porro sí es ilegal. Para la guandoca. Pero bueno, aquí entonces también tenemos que ver es a quién le conviene más que la droga sea ilícita. Porque aquí hemos visto en la historia que ni siquiera políticos, partidos enteros que han sido untados y demás por todo este dinero sucio producto del narcotráfico. Entonces, ¿a quién le conviene más que sea ilegal aún? Quieren solo ese negocio en particular para unos poquitos, ¿no? Y no sacarle el verdadero provecho. Por ejemplo, en la parte medicinal y demás, a estas sustancias específicas, la hoja de coca, entre muchas otras cosas. Y bueno, para ir cerrando esta sección, escuchen esta frase
que tiene los quilates que debe tener, una frase que no puede decir nadie más, sino una gran filósofa como lo es Paloma Valencia. Escuche. Eso repito, un país que no sabe caminar juntos le cuesta mucho trabajo caminar juntos. ¡Buah! ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! No, definitivamente yo te doy un fuerte aplauso, Paloma. Me dejas estupefacto, perplejo, atónito, anonado y sorprendido por tu elocuencia, tu coherencia, tu inteligencia, tu sapiencia. Es que ahí está el sello, la calidad y la impronta de la Universidad de los Andes. Gracias por darnos al país semejante mujer tan inteligente. Periodicazo a los colombianos porque no estamos preparados para que una mujer de semejante sapiencia y sabiduría, que con cada frase nos dice todo, gobierne el país. Es que Habermas le queda en pañales, es un tontuelo al lado de Paloma, definitivamente Paloma. Eres inigualable, eres asombrosa y eres grandiosa. Reconocer que tenemos cicatrices o diferencias que no pueden impedirnos que tengamos un propósito común. Si Juan Daniel y yo no somos capaces de planear un futuro donde él quepa como es y yo quepa como soy, Colombia tampoco. Exactamente. Lo que se trata, ¿no? Ay, El problema no es lo que a Paloma le duela ni lo que a Oviedo le duela. Es que hagamos equipo para que a Colombia no le duela. Y vamos a poder tener conversaciones de fondo en nuestro gobierno, no expuestas públicamente para generar el sarcasmo o el morbo de que hoy está dividido, o salir en un comunicado a decir yo me opongo. No, y una cosa positiva, digamos, es que se ve que ustedes las pueden tramitar, digamos que pueden conversar y eso. Todo se puede tramitar en la vida. Yo tengo una palabra que me gusta, yo le dije a Juan Daniel, todo es hablable. Todo es hablable. ¿Por qué? Porque es que el país necesita conversaciones sobre esos temas. Pero yo lo que creo es que el país no puede seguir buscando cómo es que es imposible. Eso ya está claro. Así llevamos los últimos años, es imposible. Tiene que poder dejar soltar las diferencias. Tengamos el problema de la diferencia cuando tengamos ese problema. Porque es que si no, va a ser imposible. Es decir, si nosotros estamos buscando, eso es como ser un caballo pajarero, yo no sé si eso se entiende. Uno cuando era chiquito le tocaba el caballo pajarero, Juan Daniel es ese, que uno va montando y él ve una rama y brinca. Y ve un hueco y brinca. Sobre ese caballo pajarero. Al que brinca. Y entonces es ir buscando con qué asustar. Entonces uno está en esta entrevista y se empieza a poner como un caballo pajarero. Porque dice, no va, o sea, ¿cómo vamos a hacer realmente? Pues es que pero por es que eso, la vida no es por así. eso los quería tener juntos. Claro, todo es hablar, todo son charlas incómodas, excepto en los momentos más idóneos y pertinentes para tener dichas conversaciones, como lo es en una entrevista de cara a las elecciones. Paloma, definitivamente. Bueno, pero es que no todo es malo. Paloma, véanlo, ella quiere perpetuar, seguir con algunas cosas muy específicas del gobierno Petro, y es, por ejemplo, dejar ya a un lado las mariposas amarillas, y para seguir con este misticismo animal proponemos el caballo pajarero. Pero bueno, pasamos ahora a las preguntas rápidas, donde incluso el mismo periodista Federico se ríe, como quien dice que estos manes piensan muy diferente, no entiendo cómo van a hacer. Veámoslo. Para preguntarles rápidamente. La paz total, ¿en eso están de acuerdo? ¿En que eso no Que se no prohíbe? va. No va. No va. Exactamente, no va. No va la paz total. ¿En Colombia existió, Paloma, conflicto armado o amenaza terrorista? Narcoterrorismo. Narcoterrorismo. Juan Daniel, armado. Conflicto armado. Muy bien. La primera línea fue una expresión legítima de protesta social o una toma terrorista. Yo creo que hubo de todo. Es una combinación de cosas. Hubo gente protestando, hubo guerrilla metida, hubo criminales metidos, hubo de todo. Hubo de todo. Gaza, genocidio, ¿usted no lo califica así? No lo califico así. Pero yo quiero al pueblo palestino. Creo que la acción militar de Israel fue demasiado fuerte y creo en la solución de los dos estados viviendo en paz. El aborto, ¿cómo está concebido hoy en Colombia, Paloma? Yo acepto las 3 causales de la Corte Constitucional, pero la nueva cosa de que De uno hasta pueda los 6 abortar a meses. los 6 meses me parece que es infame porque un bebé a los 6 meses es viable solo. Juan Daniel. Lo que diga el bloque constitucional hay que cumplirlo. Claro, veamos aquí cómo Paloma vuelve y nos da una lección, nos da una cachetada, un periodicazo, porque es que ella no solo es filósofa, ella es una gran historiadora. Entonces todo ese cuento de que el conflicto armado, bueno, ese conflicto armado se produjo por una desigualdad principalmente entre el sector del campesinado, falta o negligencia estatal en estas zonas críticas, neurálgicas y olvidada a lo largo de los años, también una carencia de representación política que le diera voz y voto a este sector tan importante para el país,
pues realmente nada de eso pasó, todo fue narcoterrorismo. Muchas gracias, Paloma, ¿verdad? Periodicazo por pensar que en Colombia existía un conflicto armado, pero bueno. Pasamos ahora con el tema del genocidio. Ah, perdón, eso no es genocidio. Y es que Paloma dice, no, pero fíjense lo que ella dice, ojo, no es genocidio, pero. Le encantaría que eso se resolviera pronto, le caen súper bien los palestinos, que eso se espera que eso se resuelva pronto, que les manda 1000 besitos, abrazos, que les cae súper bien, y pues que se vean en el menor tiempo posible. Bueno, con los que queden, no, ¿verdad? Porque eso no es genocidio, claro. Y con el tema del aborto, en relación a ello, y deja otra frase para la historia, que es inviable porque a los 6 meses un bebé es viable solo. Claro, por eso los dejan abandonados desde tan chiquitos, para que se valgan por su cuenta. Y pasamos ahora con la opinión sobre Uribe. Veamos. ¿Quién ha sido, Paloma, el mejor presidente de Colombia de los últimos 50 años? Presidente Uribe. ¿No? Virgilio Barco para acá, pues. Sí, de Virgilio Barco para acá, Uribe. Juan Daniel. Lo pusiste, Virgilio. Virgilio Barco. ¿Y Uribe le pareció un buen presidente? Uribe. Sí. Como lo dijo Malcolm X, sentó las bases para que hubiera paz. Bueno, en este caso, Paloma y yo tenemos un punto en común mucho más fuerte de lo que la gente cree. Y es aquí mi admiración profunda por Uribe de forma clandestina y subrepticia. Pero eso no me hace ni me convierte en uribista. Claramente que no. Y es que definitivamente él sentó las bases para la paz, porque ¿cómo sería posible hacer la paz sin antes haber tenido guerra? Y entonces ahora pasamos a un tema claro, y es las reformas. Escuchemos. De las grandes reformas, digamos, que dejó planteadas o aprobadas el presidente Petro, la pensional, la laboral, ¿le gusta alguna, Paloma? Mire, yo le puedo sacar con pinzas lo que me gusta. De la pensional, la eliminación de los subsidios a las altas pensiones. Sí. Me parece que es clave. Y yo llevaría incluso los subsidios no hasta 2.3, sino hasta un salario mínimo y de ahí para El abajo. umbral del semicontributivo hay que bajarlo a un salario menos. Entonces en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Que no me gusta de la pensional de Petro, que usted le está pateando el balón a los pelados de este país y a los bebés de este país. Yo eso no lo voy a aceptar, porque es que a mí me parece que uno generacionalmente no puede dejarle una deuda impagable a las nuevas generaciones de colombianos. Yo tengo una niña de 9, que le voy a heredar una deuda horrible. Pero todo lo que sí coincidimos, Paloma y yo, es que la mejor reforma pensional para Colombia es formalizar la economía. Total. Pues de la laboral, digamos que yo creo que uno tiene que tener criterio técnico. Volvieron a elaborar el contrato de los aprendices del SENA y ha caído en más de 18% la contratación. Le quitaron a los pelados la posibilidad de tener ese empleo, porque la gente está monetizando. Y dicen que el próximo año va a ser peor. Entonces yo creo que uno tiene que mirar la evidencia de lo que está pasando. Esa reforma pues realmente no funcionó. Lo de los recargos. Le dicen a la gente, es que Uribe quitó las horas extras. No es verdad. Lo que hizo Uribe fue que las horas extras empezaran nocturnas, empezaran a las 9 de la noche, ahora van a empezar a las 7. ¿Cuál es el resultado de eso? Que muchas tiendas chiquitas están cerrando a las 7. Bueno, y con el tema del SENA pasa el siguiente fenómeno, y es que Paloma busca aliviar una carga para los empresarios, porque lo que cuesta pagar a un empleado ordinario es muchísimo, cesantías, prestaciones, salarios y demás. Mientras si tengo un aprendiz del SENA, le pago el 50% de su salario sin derecho a prestaciones, cesantías, etcétera, etcétera. Entonces, mucho mejor contratar al del SENA y me va a hacer exactamente las mismas funciones que el empleado ordinario. Entonces, un negocio redondo que lastimosamente ya no se va a poder hacer. Y con el tema ahora de la reforma laboral, gracias por la aclaración, Paloma. Uribe no quitó el recargo nocturno, tan solo lo precarizó y lo pospuso un par de horas después. Y es que en mi paso por el DANE, ¿no? Lo que estábamos viendo es que los pequeños tenderos son atendidos por ellos mismos, por don Pedro, doña Magnolia, etcétera, etcétera. Ellos son quienes atienden sus propios negocios, pero no. Paloma ahora me pone a pensar, porque entonces me da a entender que ellos contratan mediante un contrato con todas las prestaciones de ley, hasta cuenta de nómina les hará sacar para atender sus negocios, pero eso está muy raro, por lo menos en el sector donde yo vivo, de toda la vida don Emanuelito me ha atendido ahí con su negocio, pero Paloma seguramente tiene razón. Vamos a escuchar ahora lo que está por mencionarse en los temas de la salud. En salud están de acuerdo también en que Sí, no que les la
idea es estabilizar. Estabilizar el sistema, hacer una compra de medicamentos y hacer una titularización para la deuda condicionada a que se desatrasen todos los tratamientos y operaciones que están pendientes. ¿Y son ambos más amigos del sistema anterior o del sistema, digamos, pre-Petro, reconociendo sus problemas que de la construcción del gobierno? Aprovechar el daño que ha hecho este gobierno, porque este gobierno lo que ha hecho es bajo el lema, saquemos a los corruptos de la salud, simplemente les cambió de apellido. Sacó a los que, según ellos, financiaban a la oposición y puso a los que hoy financiaron las campañas políticas del No, Congreso. lo volvieron un negocio para ellos. de- Eso ha sido una bestialidad. No, a mí sí me gustan los sistemas mixtos, Sí, claro. donde el ciudadano puede escoger si quiere una salud pública o si la quiere estatal, pues, Y o es si un la quiere sector mixta. importante en el que se pueda atraer inversión extranjera, porque vamos a tener que repatriar entidades de aseguramiento privadas que entiendan que en Colombia las vamos a tratar bien para que el sistema mixto de aseguramiento lo que está buscando es que la competencia público-privada permita que el público regule los malos comportamientos de los privados, por comparación, ¿sí? El que debe ser el niño bueno siempre y el que tiene la tentación de ser niño malo por su incentivo privado. Entonces, en teoría regulatoria, esos esquemas mixtos son eficientes para prestación, por ejemplo, de los servicios de salud. Y lo que necesitamos es que eso suceda con transparencia. Bueno, aquí la verdad con Paloma, vuelve y juega. No hay pruebas, pero tampoco dudas. Pero pues en esta oportunidad, ¿no? En este ejercicio de creer en el otro, pues hay que creerle a Paloma. Si ella dice que el gobierno, que Petro se robó todo el sistema de la salud, tiene coimas y demás, sin evidencia sólida, pues tenemos que creerle el principio de buena fe, la oportunidad. No nos podemos quedar entonces en juicios, que si ella dijo que presente evidencias, que hay que rectificar lo que dice y ser más responsable con las declaraciones al público. No, el país tiene que avanzar ya. Después revisamos eso, al fin y al cabo no es tan grave lo que está afirmando. Y entonces, ojo, no quiero que la gente piense que es que yo estoy defendiendo a Petro y la pésima gestión que ha hecho con el sistema de salud. Yo abogo por las EPS y quiero permitirles que sigan robando, que sigan actuando de buena fe con la gente. Y es que le hago también una sugerencia a Paloma, ¿no? Dentro del marco del respeto, y es: en vez de comprar medicamentos, de satisfacer la demanda, etcétera, etcétera, ¿no sería mejor que las EPS empiecen a dejar de esconder y acaparar los medicamentos que ya tienen? Periodicazo a las EPS por no darle medicamentos a la gente. Un gobierno que sea bueno, pues tiene que tener a su gente actuando toda. Nosotros vamos a recoger este país muy destruido, contrariamente a lo que la gente cree. Hay una crisis en la salud, en las finanzas públicas, energética, hay una crisis en materia de vivienda, mejor dicho, hay tantísimas crisis ocurriendo al tiempo. Y en ese punto de resolver la deuda incluso más alta social, porque se eligió un gobierno en 2022 cuando Colombia gritó y dijo: queremos que reconozcan nuestros problemas. Y Petro, con su discurso, haciendo campaña con las cifras del DANE del hambre, llegó y los conquistó. Y hoy el hambre rural en Colombia es más alto que cuando llegó el gobierno de Gustavo Petro. Entonces vamos a tener que desatrasarnos, como desatrasar el cuaderno, y eso requiere una actitud de 4 manos. Algo que me deja esta entrevista es que tiene una riqueza ínclita en antítesis, incongruencias, ligerezas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora entonces Paloma empieza a decir que el desastre que nos va a tocar resolver, afrontar, mejor dicho, pero ella misma y unos sectores pues también se encargaron, ¿no?, de decir durante este tiempo que el presidente dejara de echarle la culpa de todo a Duque, lo que dejó, sí, dejó una deuda gigante, sin decirle a nadie el fondo de estabilización del precio de los combustibles que el gobierno ya pagó, pues no se quede mirando para atrás. Pero entonces ahora Paloma, si ella está empezando a decir que el desastre que le va a tocar afrontar y demás, entonces no entiendo nuevamente cómo vamos a manejar ese tema. Y pasamos ahora con una de las joyas de la corona: dividir el Cauca en dos. Periodicazo, periodicazo y periodicazo. Han traído a colación una expresión suya de que deberían aprobar un referendo de hace muchos años para dividir el Cauca entre los indígenas y tal. Periodicazo, Tampoco, mire, el problema indígena en el departamento. Ay, ya me lo dijeron, por Dios. Pero ponga atención un momentico. Cuando usted pasa de Bogotá a Cundinamarca, ¿usted se da cuenta, Federico? O cuando pasa de Cundinamarca a Boyacá. Los límites políticos no son límites geográficos, no son límites que es que hay una pared y usted no puede pasar de un lado a otro. Son autoridades que gobiernan un territorio. Lo que estaba pasando en ese momento del Cauca es bloqueos, es invasiones permanentes y era desesperación de una ciudadanía que no encontraba salida.
Yo para que diera... Es decir, usted se sostiene hoy en esa... No, porque yo lo que entiendo, no se puede realmente, porque si usted mira el revuelto que hay allá, no es como que haya como hacer un territorio indígena y un territorio no indígena, está todo revuelto. Y además aparecen nuevas cosas, porque eso pues va mutando. Yo lo que creo es que el Cauca va a necesitar un gran diálogo, para el cual la senadora Ida Quilpué es fundamental, porque representa a uno de los sectores, pero hay que incluir a los afrodescendientes, y hay que incluir a los campesinos. Yo tengo casos de campesinos en Usenda, en Silvia, donde no los dejan hacer un acueducto porque ellos son campesinos y no son indígenas. ¿Eso cómo lo maneja usted? El Cauca tiene una connotación muy importante. Y usted dice, Juan Daniel, periodicazo. Sí. Por esa expresión de Paloma. ¿Por qué? ¿Por qué periodicazo por eso? Ya lo acabo de decir, fue en un contexto de un momento del Sí, de país, del desesperación tiempo y de frustración. Hace 11 Digamos, años. Pues. léalo como una protesta de una política joven desesperada de que nada se pudiera hacer. Pero yo he ido madurando, no le digo que hice la reunión con Aida, que fue una reunión difícil. Bueno, aquí yo quiero rescatar una cosa de Paloma, es que tenemos que tener la capacidad de entender su corriente filosófica, su alma mater de la academia, y es que ya estaba rodeada de grandes mentes, por ejemplo, el señor Diego Molano, gran pensador posmoderno, ministro de Defensa del anterior gobierno, quien propuso un protestódromo, un espacio para que hicieran sus revuelcas allá, rompieran sus vidrios de mentiras, etcétera, etcétera. Y pues yo me adhiero a esa corriente de ideas y si me acompañan, por supuesto, quisiera proponer un corruptómetro. Lo mejor de esto es que no discrimina a funcionario público corrupto, no importa si es del legislativo, del ejecutivo, del judicial, todos pueden venir acá. Su única condición es que sean corruptos. Entonces llegan allá, les damos sus propiedades ficticias del Monopoly, sus billeticos del tío rico, sus maniquíes para que los acomoden como quieran con las manitas así y todo el tema. Entonces, me parece una idea genial y que roben allá entre ellos, bien lejos, ¿no? Entonces, pues para que lo tengan muy en cuenta. Y ya como último punto, hay que mencionar un error de cálculo y es que la debacle no venía con Petro, no vino a 4 sino a 8 años y es que como ya lo mencioné, el dólar estable, desempleo en mínimos históricos, etcétera, etcétera, todo eso lo hizo este gobierno, pero es una trampa para hacernos creer que el progresismo es bueno y puede funcionar y ya a los siguientes 4 años va a venir la debacle, desempleo, alza del dólar, niños muriendo de hambre, no, eso ya pasa, pero sí, créanos, ahora sí va a pasar, ahora sí de verdad con Iván Cepeda se acerca una tragedia. Y hasta aquí los acompaño, igual pueden ver la entrevista completa, saquen sus propias conclusiones o de pronto puede ser que esto sea un rejunte editado con inteligencia artificial que diga yo robé impuestos públicos, entonces saquen sus propias conclusiones, mírenla, muchas gracias y ya saben, por toda, por Colombia. Ahí lo tienen. Y pasamos ahora con Ciudadanos, con la única cosa que sabe hacer la izquierda castrochavista, marxista, adoctrinante y cargada de odio, y que es básicamente destilar y profanar el odio. En este caso mediante su reencarnación del mal aquí en la tierra, el señor Iván Cepeda. Todo esto después de una visita que realizó el pasado 12 de febrero a la ciudad de Medellín, donde al parecer no dijo ninguna estupidez, ningún exabrupto o ponzoña. Horas después, días después, todo transcurrió con completa normalidad. Fue semanas después que empezó a salir a la luz y a circular en redes sociales un pequeño fragmento de sus discursos fríamente calculados para destilar el odio y adoctrinar a quienes lo escuchan, donde tildó al departamento de Antioquia como la cuna del paramilitarismo. Es el mayor exabrupto, la mayor mentira y la mayor falacia sin sustento alguno que ha podido vociferar este señor. Pues ha sido tanto el repudio que ha generado por instigar al odio, a la lucha regional y demás entre las diferentes zonas del país, que incluso ya es considerado como persona no grata en el territorio. A continuación, una persona que contribuye a la dinamización de la economía en el país, un empresario e inversionista de alto riesgo, nos cuenta su sentir, todo el malestar que le causó estas infortunadas declaraciones del candidato de la izquierda. Escuchemos lo que tiene para contarnos.
Muy buenas tardes para todos y de antemano agradecerle a ese canalucho de pacotilla por darle la oportunidad, darle la voz a la gente hecha, a la gente derecha, a la gente ética, a la gente de bien, hombre. Y pues de Iván Cepeda, pues qué te puedo decir, hermano, es que no es un secreto para nadie que ese personaje lo único que sabe hacer es destilar odio porque es de la extrema izquierda, es un adoctrinario y un incendiario, que lo único que sabe decir son canalladas, barbaridades, atrocidades vilipendiosas e infamias, en este caso en contra de Antioquia, que podrá hacer muchas cosas, eso sí, pero nunca para acá, eso sí, no, Ave María, me la respetas, hermano. Y es que qué tal el descaro de este señor que viene a decirnos de frente en nuestras narices que fuimos la cuna del paramilitarismo en Colombia, hermano. Eso sí que no, cínico, descarado, hombre. Y es que se supone que yo tengo que creer ahora que aquí se formaron grupos amparados, creados, formados y financiados por el Estado, cuyo único objetivo principal era acabar y darle plomo a esa izquierda detestable y miserable representada en la guerrilla, y que todo eso surgió aquí en Antioquia. No, qué cuento más charro, hombre. Y es que yo te voy a demostrar aquí, facilito en bombas, porque eso es una gran mentira. Aquí no se ha visto el primer torcido en la historia cuyos dividendos de esos dineros de mala muerte se utilicen para comprar sectores políticos. No, ¿quién dijo, hombre? Y viceversa, nunca se ha utilizado dinero de mala muerte para llegar a la política. ¿Quién dijo? Eso de Pablo Escobar es un mito, hombre, es que también se creen, comen cuento entero, más charros. Es que definitivamente hay que tener esa cabezota llena de cemento y de concreto para creer todas esas barbaridades, hombre, que despojo de tierras, que desplazamiento forzado, que mejor dicho, es que no crean todas esas cosas que ven por ahí, eso también les hace daño, consuman otras cosas. Y es que yo les voy a decir cuál es el verdadero problema. Y es la envidia, tenemos una caterva de fracasados egoístas en el país que lo único que buscan, todo eso amparado y liderado por Iván Cepeda, es buscarle la rueda al palo para frenar y torpedear el avance de la gente decente, de la gente de bien, que sale adelante por sus propios medios, sin hacerle daño absolutamente a nadie, hermano. Y me perdonarán, pero yo no quiero gastar más de mi ocupado y valioso tiempo en un personaje tan indeseable como ese señor Cepeda. Así que hazme un favor y apaga esa cámara, hombre. Te dije o no te dije, pues, huevón, que apagaras esa puta cámara. ¿Dónde está el fierro? Tocó a la vieja escuela, hermano. Totalmente de acuerdo con este ciudadano de bien, con este empresario que ayuda a mover la economía de forma lícita y legal en el país. Y hasta aquí con Ciudadanos, una emisión más de No Te Importa, noticias relevantes que a nadie le interesan. No olviden dejar su me gusta y recordarnos mediante los comentarios lo mediocres sin talento que somos. Y nos vemos hasta una próxima emisión.